En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre todos y cada uno de nosotros en esta noche. Enciende en nuestro corazón el fuego del amor, ilumina nuestras mentes, fortalece nuestra débil voluntad para que podamos abrirnos a la acción fecunda de la palabra de Dios que ilumina, vence toda esclavitud en lo profundo de nuestro ser. Encomendamos todo cuanto nos inquieta, cuanto nos preocupa, que podamos tener sosiego para alimentar nuestra hambre y sed de Dios en esta noche, a través de esta meditación que encomendamos especialmente a tu especial obra en cada una de nuestras almas. Y te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, muy buenas noches. Lo primero, los deberes. Muy bien. Bueno, en serio ya, en la meditación del jueves anterior, hemos hecho una reflexión en torno a lo que es la vida de oración. ¿De acuerdo? Los que nos han acompañado, ¿no?, el jueves anterior, pues yo había sugerido como trabajo, ¿no? Bueno, en primer lugar les había sugerido, si tenían tiempo, ¿no?, en medio del ajetreo del día a día, que pudieran revisar las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan de la oración. ¿Lo recordáis? Sí lo recordamos, pero ponerlo en práctica es otra cosa, ¿no? Bueno, eso sobre todo, ¿no?, por la riqueza, les comentaba, ¿no?, en el transcurso de la charla anterior, que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece, ¿no?, una reflexión, para mí, ¿no?, una reflexión bastante amplia y extraordinaria de lo que es la vida de oración del creyente, ¿no?, en la cuarta parte del Catecismo, ¿no? Hemos hecho énfasis en el dinamismo de la oración, en la charla anterior, y junto con el dinamismo de la oración, el contenido de la oración, ¿no? ¿De acuerdo? Es un poco para, sobre todo los que, de qué está hablando el cura ¿no? Pues, para que más o menos nos ubiquemos, durante las charlas que hemos realizado aquí, lo que estamos haciendo es un trabajo de profundización en espiritualidad de la Cuaresma, ¿no? O sea, la Cuaresma como tiempo de purificación y de preparación de nuestro corazón para la celebración de la Pascua. Hicimos una primera charla, ¿no?, sobre los aspectos generales, ¿no?, de la Cuaresma, y la charla anterior la dedicamos a la oración, teniendo en cuenta que la Cuaresma nos invita a 3 prácticas de piedad, ¿no?, que están asociadas a ese proceso de purificación y de conversión, de vuelta de nuestro corazón a Dios, que es la oración, el ayuno y la limosna. Entonces, el jueves anterior hablamos de la oración, hablábamos de cómo en la oración se manifiesta, ¿no?, fundamentalmente la iniciativa amorosa de Dios, que nos busca, que de algún modo, ¿no?, quiere venir a morar en lo profundo de nuestro ser, ¿no? Entonces, a través de esa iniciativa amorosa de Dios, nosotros disponemos, ¿no?, abrimos nuestro corazón para que la vida de Dios se manifieste en nosotros y de esa manera haya una comunicación, ¿no?, de vida, de gracia, de amor, ¿no? Habíamos definido en ese aspecto, ¿no?, la oración como una comunicación, un diálogo de amor entre el Padre y sus criaturas, ¿no?, que hace posible que nosotros se reproduzcan los sentimientos de ¿quién? De Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Es un poco, ¿no?, ese trabajo, ¿no?, de identificación, ¿no?, de conformación con el Señor, que se hace posible a través de esa experiencia transfigurada, ¿no?,
a través de ese contacto personal, ¿no?, con Dios. Por eso, ¿no?, les decía que en la medida que el alma ora, se va transformando, se va purificando, ¿no? Dios va orando en ella y va permitiendo, ¿no?, que pueda producirse, ¿no?, el fruto, ¿no?, los frutos del Espíritu, ¿no?, como decíamos, ¿no?, en la charla anterior. Y junto con ese dinamismo, pues hablábamos del contenido, ¿no?, qué es lo que suscita la oración, ¿no?, en nuestro corazón. Hablábamos de esas 4 partes en las que, digamos, se condensa toda la experiencia de la oración del creyente. La petición, que eso nunca se nos olvida, porque somos pedigüeños, le pedimos al Señor, y especialmente dentro del marco de la petición, el recordar que es importante también interceder, que significa pedir por los demás, ¿no?, ¿de acuerdo? Junto con eso hablábamos de la acción de gracias, hablábamos de la alabanza, la glorificación a Dios y sobre todo el reconocimiento de nuestra debilidad para pedirle al Señor que tenga misericordia y compasión de nosotros, ¿de acuerdo? ¿Y qué tal nos ha ido esta semana en la puesta en práctica? Y los que sí vinieron. Bueno, les he recomendado simplemente, ¿no?, que intentemos de algún modo ser fieles a pequeños compromisos, ¿no?, que asumimos, ¿no?, a lo largo del día y que hacen posible que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Les ponía ejemplos sencillos, levantarnos en la mañana, ¿no?, y en el primer momento decir: Señor, gracias por este nuevo día, te pedimos, por favor, que nos acompañes, que nos asistas en nuestros trabajos, que a lo largo del día a lo mejor tengamos ese pequeño espacio para acordarnos del Señor, de la Virgen, ¿no?, y que al final del día podamos ir al Señor, te pedimos perdón por lo que no hemos hecho bien, ¿Me explico? ¿Y lo hemos hecho? Sí. Ah, vale. Muy bien, fenomenal. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los temas más difíciles de abordar, porque hablar del tema del ayuno es un tema en el que, digamos, de entrada experimentamos una cierta resistencia en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Pensemos que en la gran mayoría, ¿no?, de reflexiones, cuando hablamos de la oración, pues ese es un tema que de algún modo es accesible, ¿no? O sea, somos consecuentes con la necesidad de dialogar con nuestro Dios, es más una necesidad para nuestro corazón, ¿no? Cuando hablamos de la caridad, cuando hablamos del amor fraterno, ¿no?, aunque después cuando hablemos dentro de 8 días acerca del tema de la limosna nos daremos cuenta que a veces somos un poco superficiales en la consideración de la caridad, pero de todos modos es un tema también accesible. Pero hablar de la mortificación, del ayuno, de la penitencia, ¿no?, son cosas que de repente generan una especie de... ¡Ay! Es más, no es un tema fácil para el púlpito, ¿me explico? Para la predicación, ¿no? Normalmente no sé, ¿no?, cómo le vaya a don Israel en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, pero normalmente no es fácil, ¿no?, encontrarnos con una predicación orientada, ¿no?, a avivar, ¿no?, la generosidad, ¿no?, dentro de esa experiencia en la vida del creyente, ¿de acuerdo? Es más, solemos todo lo contrario, ¿no?, tender a ser más bien cómodos, la ley del mínimo esfuerzo. Somos así, ¿no? Somos un poco, más bien en ese aspecto, sí, o sea, en fin, entonces por eso es tan importante, ¿no?, hablar de este ámbito, ¿no?, un ámbito en el que de entrada ya hay una negación, ¿de acuerdo? ¿En qué aspecto? Una negación a nosotros mismos, ¿no?, que puede parecer, ¿no?, como un poco difícil de digerir, teniendo en cuenta que estamos continuamente afirmándonos a nosotros mismos, ¿vale? Recordáis lo que el Señor dijo en su momento acerca del seguimiento, cuando dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Digamos, para nuestra experiencia de fe, para nuestro itinerario de crecimiento espiritual, es importante recordar esto, porque es la prueba fundamental, ¿no?, en la que en algún momento, digamos, podemos iniciar un camino de perfeccionamiento. Ese negarme a mí mismo es muy importante, porque hace posible que en algún momento dejemos, ¿no?, de ver las cosas o dejemos de reafirmar las cosas según nuestro criterio y nuestro modo de entender las cosas y empecemos a ajustarnos realmente al querer de Dios, ¿no? Y para eso se necesita algo que es muy importante: morir a nosotros mismos.
Y estoy convencido de que a nadie le gusta eso. Convencido. Bueno, a mí tampoco. Se ha dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. La pedagogía de la Cuaresma estimula en todos y cada uno de nosotros un trabajo personal y colectivo de penitencia, determinada por la práctica del ayuno o de la abstinencia, que contribuyen enormemente a nuestro proceso de purificación interior. ¿Vale? Cabe recalcar, ¿no?, que dentro de los mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia se encuentra el tener, ¿no?, nuestras prácticas de ayuno y de abstinencia de este tiempo de Cuaresma. ¿Me las pueden recordar, por favor? No. Las prácticas de ayuno y abstinencia del tiempo de Cuaresma. ¿Me las podrían recordar? Ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿no? Y de abstinencia los viernes de Cuaresma, ¿vale? O sea, mañana. ¿Ok? Entonces, la Iglesia nos hace esa invitación para que también nosotros como comunidad, ¿no?, vivamos una experiencia colectiva, ¿no?, de sensibilidad ante lo que es la realidad del ayuno y de la mortificación. ¿De acuerdo? Y además de eso se encuentran nuestras prácticas personales, aquello en lo que de algún modo estamos comprometidos todos y cada uno de nosotros a trabajar interiormente para posibilitar, ¿no?, que crezca, ¿no?, la vida de Dios en nosotros y el hombre viejo aminore, ¿no?, como dice San Pablo. Muy bien. En este itinerario de la Cuaresma se hace referencia explícita a los 40 días de ayuno que nuestro Señor Jesucristo practicó en el desierto antes de emprender su misión pública, después de haber ayunado 40 días con sus 40 noches, dice la palabra de Dios, ¿no? Al final sintió hambre. Al igual que Moisés, quien antes de recibir las tablas de la ley, y en el marco de la constitución de la antigua alianza, penetró dentro de la nube y subió hacia la montaña y permaneció en la montaña durante 40 días y 40 noches, antes de recibir, ¿no?, de parte de Dios el fundamento, ¿no?, de la pedagogía de la pedagogía de la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento, que es la ley. ¿Ok? Igual también que Elías, quien antes de encontrarse con el Señor en el monte Horeb, caminó durante 40 días y 40 noches. Nuestro Señor Jesucristo, orando y ayunando, preparó la misión que el Padre le había encomendado en virtud del insondable designio de su salvación, enfrentando al tentador en la durísima batalla del desierto. ¿Ok? Respecto a lo que significa, ¿no?, la fuerza de la oración y el ayuno, recuerdo muchísimo, ¿no?, un pasaje, no sé si lo recordáis, del Antiguo Testamento, en el que el pueblo de Israel está librando una batalla, ¿no?, contra los pueblos que en ese momento se encontraban asentados, ¿no?, en su peregrinación hacia la tierra prometida, ¿no?, y que llevaron a Moisés a lo alto de una montaña y que Moisés elevaba sus brazos, y mientras Moisés tenía elevados sus brazos, el pueblo de Israel ganaba en esa batalla, pero si bajaba los brazos, era el otro pueblo, ¿no?, el que al final, ¿no?, estaba asolando al pueblo de Israel. Pues yo escuché alguna vez una meditación de un sacerdote muy interesante donde planteaba, ¿no?, que las dos fuerzas que tiene la Iglesia, ¿no?, para el combate y para la lucha son, ¿no?, los brazos de la oración y de la mortificación y el ayuno, ¿no? Que mientras esos dos brazos estaban en alto, ¿qué podíamos conseguir? Lograr, ¿no?, alcanzar, ¿no?, la victoria en el combate durísimo, ¿no?, del enfrentarnos continuamente a las tentaciones del demonio en el desierto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que preguntarnos, ¿no?, cómo están esos brazos, ¿no? Si están en alto, ¿no?, así, firmes, ¿no?, en nuestra vida, o si andamos un poco ahí, ¿no? Por lo menos lo intentamos, ¿no? Pues bueno, importante considerar estos dos elementos que se nos presentan, ¿no?, como fundamento de la lucha y el combate en el desierto. Cuando hablamos del ayuno, hay algo que hay que recalcar. No debe entenderse como una práctica reducida a la abstinencia de alimentos, primero que todo. ¿De acuerdo? Que todos decimos ayuno y normalmente, ¿no?, cuando decimos ayuno inmediatamente asociamos la palabra ayuno a no comer. ¿De acuerdo? No es eso. Muchas veces esa circunstancia de unir, ¿no?, el ayuno al no comer está muy condicionado por una casuística que nos lleva, ¿no?, a hablar de la cantidad, del peso,
que sería como un poco como tergiversar el sentido realmente que tiene la penitencia, ¿no? O sea, normalmente es difícil, ¿no? Cuando a ti te plantean temas relacionados con el ayuno, o sea, padre, ¿qué puedo comer, qué no puedo comer? ¿Ya? No sé, ¿no? Hay personas que llegan al punto, bueno, padre, voy a ayunar pan y agua. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener el pan del ayuno? Oh, por Dios. Nos quedamos en ¿qué? En elementos muchas veces cualitativos. ¿De acuerdo? Es más, yo considero que en algún determinado momento el no comer puede llegar a ser una imprudencia, ¿no? Para muchos de nosotros, ¿no? El ayuno tiene que tener un elemento de discernimiento para saber exactamente qué es lo que debemos conseguir, ¿no? A través de eso. Y lo que debemos conseguir es fundamentalmente alcanzar, ¿no? Una espiritualidad de penitencia. Muy importante, entendiendo que en la palabra penitencia es una vuelta entera de la persona hacia Dios. ¿Me explico? Es una forma de reconducir nuestra mirada hacia Dios. Está digamos, en la etimología de la palabra. Por eso hay que primero purificar la intención. ¿Por qué ayunamos? A lo mejor ayunas, como dice, ¿no?, el Señor, como lo planteamos también con el tema de la oración, no ayunas para que todo el mundo se dé cuenta que ayunas. Y todo el mundo diga, ¡wow! Fíjate tú, esta persona cómo ayuna, ¿no? Y tú por dentro, llenando completamente tu vanidad. ¿Ustedes creen que esa vanidad es consecuente con el sentido pleno de la penitencia? ¿Qué va? La palabra de Dios se burla en algún momento, ¿no?, de los que ayunan para que los vea la gente. ¿Creéis que el ayuno verdadero es andar por las calles como un junco para que todo el mundo se entere? ¿Este pobre está ayunando? El fin último del ayuno no es la vanidad. Ni siquiera, ¿no?, puede ser el perfeccionamiento espiritual, ¿no? En el sentido de que alguna persona pueda decir, como ayuno, pues claro, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Fíjate, la iglesia tiene que ser orgullosa por mí, porque ayuno. Y además no soy como estos que no ayunan. Porque al final eso que está llenando fundamentalmente, tu vanidad. ¿Ya? Entonces es importante siempre reconducirlo hacia eso. Hay quienes se pierden en categorías cualitativas o cuantitativas, y solo en lo que se refiere al comer, sin prestar atención al verdadero sentido que está presente en una obra de penitencia o de mortificación. El ayuno al que la Iglesia nos invita como madre y maestra en la escuela de la fe, en este itinerario de la Cuaresma, tampoco brota de motivaciones de orden físico y estético. Ojo, muy importante, vivimos en una cultura que está demasiado condicionada por la superficialidad y la apariencia. Demasiado. Entonces, claro, se nos plantean las prácticas de ayuno cuaresmal. ¡Ah! Me queda de perlas con los michelines, ¿no?, que tengo. De perlas. Porque voy a ayunar y voy a adelgazar. Y fíjate tú. ¿Y pretendemos que ese ayuno sea agradable a Dios? Y estamos viviendo realmente, ¿no?, situaciones auténticamente dramáticas en la experiencia de nuestra vida, como consecuencia, ¿no?, de las personas que obsesionadas con el culto al cuerpo, en este momento están esclavizadas completamente, ¿no?, digámoslo así, a esa cultura de la apariencia, sufriendo verdaderos dramas interiores, con una gran inseguridad personal, sometidos, ¿no?, evidentemente, ¿no?, digamos, a los cánones, ¿no?, de belleza, ¿no?, de este mundo, que suelen potenciar fundamentalmente, ¿no?, unos ciertos criterios que al final condicionan, ¿no?, como el poder reconocernos realmente como hijos de Dios como fundamento de toda seguridad. Y conocemos eso a nuestro alrededor, ¿eh? Lo conocemos. Está presente ahí, en nuestro alrededor. Entonces, tenemos que ser consecuentes con ello. A veces se nos puede colar, ¿no?, digamos, ese sentido estético y esa preocupación por la belleza. ¿Ya? ¿O no? Pero me han entendido esto, que es muy importante, porque esto es un drama actualmente en nuestra sociedad, ¿vale? Hay muchas personas que le vemos una actitud, ¿no?, de restringirse en la alimentación
o de consumir, ¿no?, una cierta cualidad de alimentos, pero que de algún modo no está condicionado por la práctica de la penitencia, sino que está ordenado a una idolatría, que es la idolatría de la apariencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Más bien, lo que el Señor nos invita es a una purificación interior que tiene el hombre, que es necesario, ¿no?, que por la que debe pasar el hombre, para que logre desintoxicarse de la contaminación del pecado y del mal. Esto sí es importante. Para formarse en las saludables renuncias que lo libran de la esclavitud del propio egoísmo, o sea, del propio yo. Para estar más atento y disponible a la escucha de Dios y al servicio de sus hermanos. Se trata, por tanto, de crear una sintonía con la ley del Espíritu frente a la ley imperante de la carne que nos gobierna y que nos esclaviza. ¿Ustedes no se dan cuenta que esa tendencia al comodismo, a la ley del mínimo esfuerzo, es una realidad que como que nos sale de dentro? Eso que nos lleva normalmente a buscar la satisfacción en las cosas que se encuentran a nuestro alrededor. No solamente en el comer, en el beber, en el ocio, en muchas circunstancias donde normalmente estamos continuamente como dándonos gusto. Y en esa afirmación, ¿qué prevalece por encima de esa realidad? La afirmación de nuestro yo, de lo que yo quiero, de lo que yo, ¿no?, de lo que me apetece. Que eso va luego muy unido, ¿no?, en la reafirmación de mi yo, a mi criterio, a mi voluntad. No hemos formado muchas veces en nuestros ambientes personas incapaces de decir no, porque siempre nos hemos dicho a todo lo que apetecemos y queremos sí. Pregunto. Ante eso, yo me he dado cuenta de algo, y es que normalmente, ¿no?, donde se favorece el sí a todo, ¿qué tipo de voluntades se forman? Voluntades débiles y pusilánimes, que ante cualquier obstáculo, ante cualquier dificultad, ¿qué pasa? Se derrumban. Pensemos en nuestra juventud actual. ¿Qué planteamiento tienen, no?, respecto a lo que significa el esfuerzo en la vida, ¿no? Quizás muchas de las generaciones de los que han tenido que vivir situaciones difíciles, ¿no?, quizás pueden recordar, ¿no?, lo que ha significado, ¿no?, muchas veces salir adelante, ¿no?, en medio del esfuerzo, en medio del sacrificio, en medio de la negación, en medio de muchas circunstancias que hacían posible, ¿no?, que se pudieran valorar las cosas, ¿no?, que en algún momento, ¿no?, para nosotros exigían esfuerzo. Pero cuando lo hemos tenido todo fácil, cuando hemos tenido todas las herramientas necesarias, ¿no?, para poder, ¿no?, vivir la vida con un cierto estado de bienestar y tranquilidad, pues ya somos incapaces de considerar el esfuerzo como un valor. Y muchos padres tienen la incapacidad, por ejemplo, de formar la voluntad en sus hijos. Es preferible decirles todo que sí y evitar cualquier tipo de problema y de dificultad. Somos muy cómodos, ¿eh? En la actualidad, la práctica del ayuno ha perdido su valor espiritual y ha adquirido, por la cultura que está marcada, ¿no?, por el estado de bienestar, más bien un valor terapéutico para cuidar el cuerpo, por la salud, en fin, ¿no? Lo que hemos ahora planteado acerca, ¿no?, de esa dimensión superficial, ¿no?, del ayuno. Hay que considerar las trágicas consecuencias que trae consigo la tendencia a rendirle culto al cuerpo, que significa dejarse gobernar por la esclavitud de la apariencia, y que lleva a muchas personas a privarse del alimento solo para conseguir una falsa seguridad que aliena, desdibuja a la persona y que le impide realizarse como tal, ¿no?, como lo que es, como lo que realmente somos, hijos de Dios. La Iglesia nos enseña que el ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. En la Sagrada Escritura encontramos muchísimos textos que están referentes a la práctica del ayuno. Ya en el proyecto originario de la creación, el Señor impone al hombre que se abstenga de comer del fruto prohibido. Fijaos, ¿no?, lo forma en la libertad y en la voluntad.
de todos los árboles del jardín podrás comer, pero de este, no. Le dice un no. ¿Ya? Al respecto, San Basilio, gran padre de la Iglesia, comenta que el ayuno ya existía en el paraíso, como ley de abstinencia, dirigida a mantener, por medio de la obediencia a la voluntad de Dios, del Dios creador, la ordenación del hombre hacia Dios, evitando la atracción de lo que representaba, ¿no?, fundamentalmente ese árbol, el árbol no prohibido, del fruto prohibido, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la vida, que fueron los dos, ¿no?, de los cuales el Señor dijo, de estos no comerás, que representan de algún modo, ¿no?, digamos que dejan en evidencia, ¿no?, la tentación, ¿no?, del querer ser como Dios y tener autosuficiencia e independencia. ¿Vale? Muy bien. Ya que el pecado y sus consecuencias nos oprimen a todos, tras la desobediencia de nuestros primeros padres, el ayuno se nos ofrece como un remedio para recuperar nuestra amistad con Dios. Tal como sucede, ¿no?, en el libro de Esdras, antes de su viaje de la vuelta del destierro a Babilonia, hacia la tierra prometida, invitó al pueblo de Israel al ayuno como signo de humillación, de reconocimiento de su pecado y de arrepentimiento ante la presencia del Señor. Junto al río, dice el libro de Esdras, proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y pedirle un feliz viaje para nosotros. Lo mismo hicieron los ninivitas, famoso texto, ¿no?, por Jonás y la ballena, ¿no?, lo recordáis. Lo mismo hicieron los ninivitas, sensibles al llamamiento de Jonás, arrepentidos de sus pecados, proclamaron como testimonio de su sinceridad el ayuno, como un signo de penitencia, de vuelta a Dios, ¿no? ¿De acuerdo? La gente de Nínive creyó en Dios, convocaron un ayuno y se vistieron de saco, del mayor al más pequeño. Que hombres, bestias, vacas, ovejas que no prueben nada, ni pasten, ni beban agua, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. ¿De acuerdo? La invitación, ¿no?, en su momento que hicieron y que hizo posible que la misericordia de Dios se derramara sobre el pueblo ninivita, ¿no?, y no acaeciera, ¿no?, lo que había sido anunciado, ¿no?, por el profeta Jonás. Igual sucede en la historia de David tras la situación dramática de su pecado, ¿no?, lo recordáis, ¿no?, con la mujer de Urías, con Betsabé, cuando al darse cuenta de lo que el Señor le había dicho, ¿no?, ayunó, pidiendo al Señor que tuviera misericordia y compasión del niño, ¿no?, que se había enfermado, ¿no?, un reconocimiento, ¿no?, de su debilidad, ¿no?, para implorar de Dios su misericordia y su compasión. También el rey Josafat, al enterarse de la campaña militar contra Judá, proclama el ayuno pidiendo la intervención misericordiosa del Señor en favor de su pueblo. Proclamó un día de ayuno para toda Judá. De la misma forma que la reina Esther, otra historia preciosa del Antiguo Testamento, la reina Esther, antes de implorar la misericordia para con su pueblo, ayuna y hace penitencia para que Dios otorgue sabiduría a sus labios y pueda así abogar a favor de los suyos. Es una oración preciosa que está en el capítulo 4 del libro de Esther, cuando ella, ¿no?, a través de esa oración y penitencia, luego se va a ir a acercar al rey para implorar misericordia por su pueblo, porque había un decreto de exterminio. ¿Le suena, no? Muy bien. Por tanto, el ayuno es signo de penitencia y arrepentimiento por nuestros pecados, una forma de conversión y vuelta a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús indica la verdadera razón del ayuno, corrigiendo la actitud hipócrita de los fariseos que observaban escrupulosamente prescripciones que imponían la ley, mientras su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno consiste en cumplir la voluntad del Padre del cielo. Mi alimento, decía Jesús, refiriéndose, ¿no?, evidentemente a elevar la consideración del ayuno, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por eso lo que respondió al demonio en el desierto, ¿recordáis? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, sintió hambre y el demonio le dijo, convierte, ¿no?, esta piedra en pan, ¿no?, y satisfaces, ¿no?, tu hambre. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puesto que el Padre que ve en lo secreto recompensa realmente la rectitud de la intención, ¿no?, del que practica el ayuno como esa búsqueda de Dios. ¿De acuerdo?
No seáis como los hipócritas, ¿no?, que desfiguran su cara. Cuando ayunéis, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno no lo note la gente, se lo note tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te recompensará. Siguiendo esta orientación teológica referida al sentido del ayuno, debemos considerar que esta práctica contribuye a someternos humildemente a Dios, confiando en su misericordia, purificando nuestra autosuficiencia, abriéndonos a la acción de su gracia, como una forma de mantenernos cada vez más unidos a Dios, como lo hizo la profetisa Ana. ¿Recuerdan de la escena de la presentación del niño Jesús y la purificación de María en el templo, con Simeón? Pues el Evangelio nos dice que Ana había permanecido viuda hasta los 84 años, sirviendo en el templo, no apartándose del templo y sirviendo con ayunos y oraciones. No podemos conformarnos con una práctica externa del ayuno sin una necesaria apertura a la acción de Dios en nuestra vida, como sucedió con el joven rico. ¿Recuerdan la escena del joven rico? ¿Qué le dijo al Señor? Yo ayuno, practico todo y ayuno. Y el Señor le dijo, vende lo que tienes y sígueme. Y ya, ¿le valió de algo el ayuno? No. ¿Por qué? Porque no conformó su vida, ¿no?, a lo que el Señor le pedía. Fue ambicioso y codicioso. En realidad, al final estaba lleno de sí mismo. ¿De acuerdo? La práctica del ayuno está muy presente en la primera comunidad cristiana y seguimos, ¿no?, dándole sentido, ¿no?, sentido, profundidad, ¿no?, a lo que es la práctica. Está muy presente en la primera comunidad cristiana, especialmente en los momentos decisivos en los que se requiere la intervención del Espíritu Santo para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando se toma la decisión de separar a Pablo y Bernabé en uno de sus viajes apostólicos, para encomendar al Señor a los neopresbíteros en la iglesia de Antioquía de Pisidia. Los padres de la iglesia hacen referencia a la fuerza que engendra el ayuno para frenar el pecado, reprimir los deseos del viejo Adán, abrir en el corazón del creyente el camino hacia Dios. Al respecto dice San Pedro Crisólogo, el ayuno es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune, quien ayuna, que se compadezca, que preste oídos a quien le suplica. Muy bonita esa reflexión, ¿no?, de San Pedro Crisólogo. O sea, que realmente, ¿no?, el ayuno se fundamenta, ¿no?, precisamente en una gracia, ¿no?, a través de la cual, ¿no?, nos hacemos cada vez más receptivos y sensibles a la acción del Espíritu Santo. Y es esa misma participación de la gracia la que hace posible que el ayuno se concrete en obras. ¿Y qué obras son específicamente? Las de caridad y misericordia, porque el ayuno, ¿no?, lo que permite es que renuncies a tu yo y que te abras al otro, con mayúscula y con minúscula. ¿De acuerdo? La práctica del ayuno contribuye a dar unidad a la persona, ayudándola a evitar el pecado y a acrecentar la intimidad con Dios, ya que privarse del alimento material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a la escucha de la palabra que sacia el hambre más profunda que experimenta nuestro corazón. Hambre de Dios, hambre de amor, podríamos decir hambre de justicia, hambre de verdad, hambre de belleza, que es la que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Entonces el ayuno nos ayuda a ser sensibles a esa otra realidad. Claro, cuando vivimos para la satisfacción de nuestras apetencias, digamos así, más materiales, ¿no?, normalmente nuestra vida no se dan cuenta que es cada vez más superficial. O sea, en la medida que cambiamos el curso, ¿no?, cambiamos el horizonte, ¿no?, de esa experiencia, evidentemente nos hacemos más sensibles al lenguaje de lo espiritual. El ayuno produce ese cambio. Menos chuletón, más hambre de Dios, en el fondo, ¿no? ¿Me explico? Muy bien. No pasa nada con el que comió y chuletón, ¿eh? Y podemos considerar también en cierto que a través de esa hambre de Dios, esa necesidad, ¿no?, de satisfacer la búsqueda de mi corazón, el ayuno también adquiere un tinte escatológico. ¿Qué quiere decir eso, no? Que en el fondo, tal como el Señor lo expresa en su palabra, podemos considerar que la práctica del ayuno es el anhelo del corazón del hombre
el anhelo del corazón del hombre por tener la experiencia, ¿no?, de la cercanía del esposo de las bodas del Cordero. ¿Recordáis la escena en la que le dicen los discípulos de los fariseos, dicen, oye, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no ayunan? Y él dice, la respuesta que da es que pueden los amigos del novio ayunar cuando el novio está con ellos. Llegará un día en el que se lleven al novio, entonces ayunarán. ¿Quién es el novio aquí? Es el Señor, es Jesucristo nuestro Señor, ¿vale? El Cordero de la nueva alianza. El Cordero que se ha anticipado a nosotros, a donde está nuestra verdadera morada, que es el cielo. Por tanto, el ayuno, como anhelo del esposo, ¿en qué se convierte? Según las mismas palabras del Maestro, en anhelo de eternidad. Porque a fin de cuentas nos dicen, en el cielo habrá un banquete. Nos vamos a poner las botas, ¿no?, en el cielo. Hay un banquete, ¿no?, eterno. ¿Y cuál será ese banquete? ¿Qué pondrán de primero, de entrante? ¿Cuál será el segundo plato, ¿no?, de este banquete? Y el postre, que no falte. ¿Quién será el alimento de ese banquete? El Cordero. ¿Me explico? Ahí que de alguna manera, ¿no?, el ayuno ya sea como la necesidad de satisfacer, ¿no?, de manera definitiva y plena el hambre que experimenta nuestro corazón de Dios. Qué extraordinario poder darle este contenido al ayuno, a cualquier práctica de penitencia, de mortificación en nuestra vida. Alejarlo completamente de una especie de tendencia a la autoperfección, para que el ayuno sea en nosotros, ¿no?, fuerza espiritual que nos invita a ser sensibles al lenguaje de Dios. Eso fue lo que, de algún modo, vivieron los padres del desierto en su momento, ¿no?, al encontrarse allí, ¿no?, ante la situación, ¿no?, inhóspita del desierto y ante la incapacidad de satisfacer, ¿no?, digamos, las necesidades, ¿no?, más básicas, ¿no?, viviendo, ¿no?, en un clima de ayuno, descubrieron que esa experiencia les abría, ¿no?, mucho más, ¿no?, a poder, digamos, profundizar en el misterio de Dios. O sea, el ayuno tiene una fuerza extraordinaria. Extraordinaria. Por citar ejemplos de la experiencia en la vida de la Iglesia, los niños de Fátima. Pero no sé si algunos aquí han tenido la gracia de poder visitar el santuario y de conocer la historia de Nuestra Señora de Fátima. Pero los niños fueron educados en la práctica del ayuno y de la penitencia, desde antes de las apariciones de la Virgen por el ángel de Portugal, que le decía a los niños que hicieran penitencia, que hicieran, digamos, mortificación, ¿no?, para que de alguna manera, ¿no?, ellos, digamos, a partir, ¿no?, de esa experiencia, se abrieran a la generosidad, a la posibilidad de poder como colaborar a través de esa entrega generosa por la salvación de todas aquellas almas que se pierden, ¿no? Hay un mensaje precioso de los de Fátima. No sé si recordáis que en una de las apariciones, ¿no?, creo que fue en agosto, que los niños el 13 de agosto los niños de Fátima fueron secuestrados, ¿no?, por el alcalde de Urén. Y cuando salen, ¿no?, después de que los rescatan, ¿no?, el 19 de agosto tiene lugar la aparición de la Virgen en la colina de los Baliños, ¿no?, que es donde tenían su casa los pastorcitos, y allí la Virgen les dijo un mensaje que a mí nunca se me va a olvidar. Hay muchas almas que van al infierno porque no hay nadie quien ore ni se sacrifique o se mortifique por ellas. Tal fue la impresión que tuvieron los niños, que los niños hacían prácticas de ayuno, de penitencia y de mortificación, que a nosotros se nos caería la cara de vergüenza. Evidentemente es una gracia, ¿no?, que Dios obraba en sus corazones para hacer las penitencias que hacían. Eran los niños preferidos del pueblo, porque la merienda siempre se la entregaban a los pobres. Y era su forma, ¿no?, de aguantar, ¿no?, de aguantar hambre, entregando ese sacrificio, ¿no?, para que el Señor se manifestara, ¿no?, digamos, con misericordia y compasión por aquellas almas aquel drama, ¿no?, de las almas que se perdían, ¿no?, porque ellos tuvieron esa experiencia, ¿no?, les condujo la Virgen a través de esa experiencia, ¿no?, y vieron el infierno. Y ante esa realidad avivaron en ellos el deseo de amar, de entregarse realmente para que el Señor manifestara su misericordia y su compasión.
¿Ok? Muy bien. En conclusión, podríamos decir que la verdadera praxis del ayuno consiste fundamentalmente en hacer ayuno del hombre viejo, ayuno del pecado, renunciando a los propios caminos para abrazar el camino del Señor, según su propia lógica y según su propia pedagogía. ¿Cuál es la pedagogía del Señor? Vuelvo a insistir, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Esa es la pedagogía de Dios. Esa es su lógica. La lógica del amor que se reviste de generosidad y de entrega hasta las últimas consecuencias. ¿Vale? Un amor que no conoce límite, porque ¿cuál fue el límite del amor? Entregarse totalmente, ¿no? La entrega total. El ayuno principal consiste en luchar contra el pecado que habita en nosotros, ya que si uno se priva de un plato de carne, pero no de su rencor, ni de su deseo de venganza, se ha quedado meramente en la superficialidad del ayuno. El día que ayunáis, dice el profeta Isaías, pretendéis aprovecharos y oprimís a vuestros trabajadores. Ayunáis para litigar y golpeáis con el puño sin piedad. ¿Este es el ayuno que prefiero? ¿A eso llamáis ayuno y día grato al Señor? ¿Vale? En ese aspecto podríamos considerar las siguientes recomendaciones del Papa Francisco a la Iglesia en este año, con motivo del inicio de la Cuaresma, comunicó a través de las redes sociales, ¿no? Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas, ¿no? Hay personas que necesitan ayunar de la lengua. De la lengua. Ayuna, mortifica. De toda palabra que sale de nuestros labios seremos juzgados, dice la palabra de Dios. La palabra sirve para la edificación, para el consejo. Y nosotros muchas veces utilizamos la palabra para todo lo contrario, ¿no? Para el desprecio, para el juicio, ¿no? Hay que ayunar de ese tipo de palabras. Y sobre todo, como dice, avivar en nosotros las palabras de bondad, las palabras de afabilidad, ¿no? ¿Ok? Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. Las personas que se están quejando todo el tiempo, las quejicas, ayuna de quejas y ábrete a la gratitud. Da gracias por lo que tienes. Da gracias. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Uy, los de temperamento volcánico, ahí, ¿no? Hay que aprender a sosegar, a tranquilizar, hay que tener dominio, voluntad firme para apaciguar y crecer en la mansedumbre y en la paciencia, de saber esperar en Dios, que se manifieste su voluntad. No somos nosotros los que de algún modo vamos a arreglar las cosas, mucho menos con irascibilidad, que normalmente la ira es súper mala consejera, ¿no os dais cuenta? Normalmente cuando oramos con ira, lo que decimos y lo que hacemos, luego nos arrepentimos. Porque la ira es ciega, no razona, no discierne, ¿ya? Necesitamos tener contención. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y de optimismo. ¿Vale? No hay que ser pesimistas. Nuestra experiencia de fe nos lleva a confiar realmente que Dios de todo se sirve para el bien de los que ama. Por eso, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias dramáticas a las que estamos sometidos, porque estamos en este valle de lágrimas, normalmente siempre se abre en ese horizonte oscuro y gris, digamos, una luz, que es la luz de la resurrección, la luz de una nueva vida, ¿no? La capacidad de entender que Dios, de algún modo, siempre, siempre, siempre manifiesta en nosotros un camino, ¿no? Un camino de realización plena en el amor. Hay que ser optimistas. ¿De acuerdo? Ayuna de preocupaciones y llénate de la confianza en Dios. Uy, ¿cuántos quieren resolver los problemas? Y los problemas muchas veces muestran que somos personas que tenemos nuestras limitaciones, que somos incapaces, que no todo lo podemos resolver.
Todos queremos, ¿no? Como vemos las películas de los superhéroes, pensamos que podemos hacerlo todo, pero no. Entonces hay momentos en los que, como consecuencia de la falta de confianza en Dios, nos llegamos a angustiar, a preocupar, a desconsolar por las cosas que no podemos resolver nosotros mismos. Y a veces nuestra cara es una cara de poema, por lo mismo. Bueno, preocupaos, ¿no? Preocupaos. No es nada lo que te asusta, le dijo la Virgen de Guadalupe al pequeño Juan Dieguito. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No te tengo en el cruce de mis brazos? Fíate del Señor. Confía a Él lo que eres incapaz de cambiar. Es que mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos, es que mis nietos, es que mi trabajo, es que... ¿Acaso el Señor no sabe lo que necesita antes de que salga de tus labios? Lo hemos meditado en torno al tema de la oración. Aléjate de la preocupación, porque la preocupación te hunde. La preocupación te aplasta. Fíate y tendrás libertad de corazón. Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones, de intranquilidad y llénate de la oración. Ayuna de tristeza y amargura y llénate de alegría en el corazón. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de palabras y llénate de silencio y escucha a los demás. Si todos intentamos este ayuno, esta vuelta a Dios, este reconocimiento de nuestra debilidad y la reafirmación de la vida de Dios en nosotros, lo cotidiano se llenará de paz, de confianza, de alegría y de vida. Repito, de paz, de confianza, de alegría y de vida. Un alma que ayuna, las notas características del ayuno son precisamente esas. La manifestación de la vida de Dios en su corazón. ¿De acuerdo? El ayuno también nos hace tomar conciencia, muy importante esto, de la situación de muchos hermanos que carecen de lo necesario para sobrevivir, especialmente quienes sufren hambre en un mundo plagado de innumerables injusticias, como si a través del ayuno, de algún modo, colaborásemos en la búsqueda de una mayor justicia social, porque nos hace ser sensibles ante el sufrimiento de los otros. ¿De acuerdo? El ayuno que prefiero más bien, dice el libro de Isaías, es el siguiente: romper las cadenas de la iniquidad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los oprimidos, compartir tu pan con el hambriento, invitar a tu casa a los pobres sin asilo, vestir al desnudo. Entonces tu luz despuntará como la aurora, clamarás al Señor y te responderá. Este sentido de austeridad interior debe ser ciertamente acompañado y favorecido por la práctica de la austeridad exterior, sin desligar su sentido más profundo. Existen muchas apetencias y gustos no necesarios para nuestra salud que podemos ofrecer en la Cuaresma y que de algún modo, ¿no?, ayudan a que la muerte al pecado esté avivada pedagógicamente por los sacrificios y las mortificaciones, que a la vez dan una agilidad mayor para correr por los caminos del Espíritu. Esto es importante, porque si alguien se plantea: Padre, si hoy quisiéramos poner en práctica los deberes, famosos deberes, ¿no? Si yo quisiera poner en práctica el ayuno, ¿no?, ¿por dónde debo comenzar? ¿Qué es lo que debo trabajar? ¿Ya? Entonces hemos dicho que yo siempre suelo decir a nivel genérico, el ayuno tiene que ir amoldado a nuestra necesidad de mortificar y de trabajar nuestra voluntad. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a contarles dos anécdotas que me han pasado a mí dentro de la práctica del ayuno, que me han hecho reír y reflexionar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan. No sé si me entienden, ¿no? O sea, soy muy... el pan me parece algo... Sí, me gusta, ¿no? Entonces, claro, en su momento, cuando en algún momento se planteaba, ¿no?, en la comunidad la posibilidad de hacer ayuno a pan y agua, por ejemplo, ¿no?, hombre, yo la pasaba. Yo era, vale, muy bien, ¿no?
el día tranquilo, sin mayor contratiempo, sin... Entonces recuerdo alguna vez, ¿no? Que se me dio por comentárselo a mi director espiritual, ¿no? En su momento, ¿no? Esa situación. Porque yo decía que yo me sentía un poco así como que el ayuno no me estaba costando. O sea, que el ayuno estaba siendo para mí muy light, muy fácil, ¿no? Me preguntó qué estaba haciendo y tal, y me dice, ¿y te gusta el pan? Me hizo la pregunta él. Y yo, pues sí, a mí el pan Entonces me dijo, mira, de ahora en adelante vas a hacer otro tipo de ayuno. Come solamente fruta. Así, ¿no? Tal cual. Y yo, pues si ha aguantado el ayuno de pan y agua, pues de fruta... Y hay un momento en el que ya me empezó ahí ya me fue un poco más difícil, ¿no? Asumir esa realidad. Además coincidió con una circunstancia muy peculiar que teníamos, estaba yo en ese tiempo en Pamplona, y resulta que dijimos, no, vivíamos de la caridad, de lo que nos daban, y nos trajeron toneladas de peras y manzanas, ¿no? No, o sea, cajas y cajas y cajas. Entonces, claro, al principio, pues tú, ¿no? Te comías, pero como al quinto día, al sexto día, comiendo peras y manzanas, ya no quería ver ni una. Entonces, el gusto, digamos, es un elemento de mortificación, ¿no? Que ayuda a que en algún momento realmente experimentes esa lucha, ese combate que tiene que librarse para que el hombre viejo ceda y a través, ¿no?, de la determinación de la voluntad realmente se manifieste la vida del espíritu en tu corazón. Hay que aprender a mortificar el gusto. Sobre todo y especialmente, le digo a las mujeres aquí, voy a hacer un mensaje a mis queridas chicas. Normalmente no es un tópico, pero normalmente la mujer siempre es mucho más cositera para la comida. Que esta cosita aquí, que la presentación, que estas cosas, ¿no? ¿O no? Y ahí es donde normalmente a veces tenemos que trabajar. A veces no se trata de que no comáis, o de que no, o sea, a lo mejor se trata de mortificar, ¿no? El chocolate, por ejemplo. Decían los hermanos el año pasado, padre, pero menos el chocolate de la luz, ¿no? Pero no, el chocolate. Si a alguien le gusta, ¿no? Si a alguien le gusta, de pronto, ¿no? Que ese caprichito, ¿no? Pues eso puede costarte mucho más a nivel de trabajo interior que el hecho de que no comieras nada. Porque a lo mejor estás alimentando la vanidad. Si a lo mejor nadie lo nota, y la que lo nota eres tú por el trabajo interior, la negación de ese capricho puede ser. O el gusto, el sabor, que a veces, ¿no? A veces basta simplemente con que las cosas no tengan ese sabor que me gusta darle a las cosas. Por ejemplo, suele ser muy común que se haga ayuno a pan y agua, pero normalmente las personas te dicen, padre, ¿no le podemos echar un poquitín de aceitito? ¿Y no podríamos ponerle al agua como un tecito de frutas, ¿no? Y vamos poco a poco acomodando las cosas y al final, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos dando gusto, porque nos acomodamos, nos cuesta realmente en ese aspecto la simplicidad y la sencillez de las cosas. ¿Ya? Muy distinto, ¿no?, a la circunstancia de los hombres, que tampoco sin ser un tópico, normalmente nosotros solemos ser más de cantidad. O sea, nos gusta... Da igual la apariencia que tengo. Lo importante es comer, ¿no? Entonces la idea es de algún modo, ¿no?, intentar no ser conscientes de lo que cada uno de nosotros, lo digo en el comer, en el beber, que a veces no vale la pena, ¿no? El que es Coca-Cola adicto, ¿me entiendes? O el que de algún modo, ¿no?, siente que no puede vivir si no se toma una cerveza o si lo que sea. Tómate un vaso de agua. E intenta de algún modo hacer esos actos de negación. ¿Qué pasará? Tu voluntad va a hacerse cada vez más fuerte. Y al hacerse más fuerte tu voluntad, vas a tener más determinación frente al pecado y frente a tus vicios. Y por tanto te vas a abrir mucho más al lenguaje espiritual. ¿Entendéis? Si dimensionamos ese sentido de penitencia, de vuelta a Dios, a muchos otros de los aspectos de nuestra vida, podemos ayunar de muchas cosas. ¿Ya? Ayunar de telebasura. Hay personas que deberían, ¿no?, ser conscientes que a veces, ¿no?, le damos demasiado protagonismo a la tele en nuestros hogares. La tele se está convirtiendo, ¿no?, como en el centro alrededor del que se acopia la familia. Y ya no dialogamos, vemos la tele. A lo mejor necesitamos ayunar de tele, a ver si fomentamos un mayor diálogo y una mayor comunicación en nuestras familias, por ejemplo. Lo mismo pasa, ¿no?, con el Internet, que a veces nos somete. O con las redes sociales.
los móviles, el uso del WhatsApp y de todas estas herramientas, ¿no? Que muchas veces, ¿no?, nos convierten en personas adictas. Son los vicios, los cibervicios que ahora tenemos, ¿no? Y que nos someten. ¿Cuántas veces revisas el Facebook? ¿Cuántas veces revisas, ¿no?, el Instagram? ¿Cuántas veces revisas, ¿no?, el 20, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, revisas el WhatsApp al día? ¿Me explico? Ayunar, ¿no?, de algún modo, ¿no?, de todo aquello, ¿no?, que en algún determinado momento, ¿no?, puede condicionar realmente, ¿no?, el crecimiento de la vida de Dios en nosotros. Por eso al final, ¿no?, lo más importante, ¿no?, es el rechazo a los malos hábitos. ¿Ya? Aquello en lo que muchas veces nos hemos acomodado, pero que exige en nosotros un trabajo denodado de la voluntad. Pero siempre, hermanos, no desde la perspectiva del logro a través, ¿no?, de mi capacidad, sino siempre desde una perspectiva de gracia. Yo suelo decirle a las personas que tienen que pedir la gracia del ayuno. La gracia de poder vivir esos elementos de mortificación y de penitencia. ¿Vale? Y sobre todo, hay algo extraordinario donde el ayuno muchas veces adquiere un valor muy alto, que es en lo que plantea Jesús, ¿no?, en el valor de la obediencia. Se suele decir que el ayuno de obediencia es mucho más difícil que el ayuno autodeterminado. ¿Me explico? No sé si algunos de aquí tienen directores espirituales o que tienen un sacerdote confesor asiduo o lo que sea, ¿no? Sería bueno discernir siempre el ayuno, porque a veces un acto de obediencia tiene mucho más mérito, ¿no?, que muchas mortificaciones y penitencias, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hay un ámbito de docilidad que está de por medio que hace que de entrada aprendamos a morir a nosotros mismos. Es la segunda anécdota que les voy a contar. Es muy graciosa, porque éramos novicios, acababa de recibir el noviciado, ¿no? Hace muchos años, muchísimos, ¿no? Y resulta que los novicios, estábamos 6 novicios, y los 6 tomamos la decisión de hacer un ayuno tremendo de Cuaresma. Bueno, estamos comprometidos, ¿no?, como cuando, ¿no?, eso pasa como con los enamorados, ¿no? Al principio, lo que sea, cariño, lo que sea, ¿no? Vamos, si tengo que ir a otra ciudad, ¿no? Pues igual nos pasa, ¿no?, en la vida religiosa. Al principio, ¿no?, el novicio vive en las nubes, ¿no? Nosotros estábamos con una pretensión de hacer un sacrificio al Señor, pero éramos muy inexpertos y sobre todo, ¿no?, teníamos mucha vanidad, teníamos mucho orgullo todavía, ¿no? Menos mal que todavía lo seguimos teniendo. Me pasa el tiempo ya. Ahí seguimos luchando, ¿no? Tomamos una decisión. Tomamos la decisión de tomar líquido solamente durante los 40 días. Fíjate tú. O sea, que teníamos una intención firme y resolutiva. Y empezamos. Y nos sentíamos en la gloria. Firmes, ¿no? Comprometidos, ¿no? Hasta que se enteró nuestro superior. Y nuestro superior, ¿no?, se queda mirándonos un día que fue a vernos, ¿no?, que comió con nosotros, ¿no? Y nos dijo, el superior general de la comunidad, nos dijo, ¿qué hacéis? ¿No? ¿Por qué no coméis nada? No, es que está. ¿Y a quién le pidieron permiso para ese ayuno? Nadie, ¿no? O sea, no habíamos pedido permiso a nadie, ¿no? Lo habíamos hecho por determinación propia, ¿no? Como te dijo, van a hacer una cosa, van a cambiar el ayuno por obediencia. Van a comer ensalada, pero la ensalada, o sea, sin aderezo. Ese va a ser vuestro ayuno. Llevábamos una semana líquido. O sea, qué dificultad nos va a plantear, ¿no? A los 2 días de estar comiendo ensalada, lo sufrimos como si nos estuvieran desgarrando por dentro. Lo digo con el corazón. Lo que yo no había sufrido la semana anterior con solo líquido, o sea, en 2 días, primero de todo la resistencia, ¿no?, de no hacer mi voluntad. Y segundo, ¿no?, la conformidad realmente con la voluntad de Dios trae consigo las luchas. ¿Qué hace la carne? Se rebela. Por eso es una muestra, ¿no?, de que realmente estamos estamos llevando a cabo un verdadero ejercicio de ayuno y de mortificación. Porque la carne chilla. Ustedes no se dan cuenta que cada vez que planteamos eso, la carne se acomoda. Por ejemplo, en las prácticas cuaresmales de abstinencia,
son muy graciosas, porque nos abstenemos de comer carne en el sentido de que eso se convierta para nosotros en un ejercicio de penitencia, y nos comemos tronco de pescado el viernes. Madre mía, ¿qué estamos haciendo? Y unas gambas y tal, porque como es abstinencia, entendemos la abstinencia, no comemos una cosa, pero nos hinchamos con otra. ¿Y la carne qué dice ahí? ¡Ay, qué bien se está aquí! ¿No? Pero cuando tú le planteas, ¿no?, realmente a tu corazón un trabajo de mortificación en cualquiera de los ámbitos que hemos hablado, donde tienes que morir a ti mismo, la carne chilla y se revela. Y encuentras todas las justificaciones habidas y por haber, de que es una tontería lo que estás haciendo, que para qué, que eso es una práctica medieval, que eso eso ya no está de moda, que mejor hacer ayuno de otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptamos realmente ese elemento de purificación. ¿De acuerdo? San Pablo nos exhorta a la sobriedad como característica de quienes estamos llamados a vivir en la espera vigilante del esposo. Estemos en vela y mantengámonos sobrios. Es interesante también su alusión a la carrera espiritual que exige templanza. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos sin duda corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal modo que lo alcancéis. Los que compiten se abstienen de todo. Y ellos para alcanzar una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para alcanzar una corona incorruptible. Castigo mi cuerpo, dice San Pablo, y lo someto a la servidumbre. El cristiano debe ser disciplinado para encontrar el camino y llegar realmente al encuentro del Señor. Una de las cosas que necesitamos como iglesia es tener una voluntad firme y determinada hacia Dios. La determinada determinación de la que hablaba Teresa de Ávila. ¿De acuerdo? Para morir al pecado y vivir una vida nueva. Vivir una experiencia realmente de Cuaresma comprometida con el trabajo de nuestra propia mortificación. Hay que trabajar el orgullo, la soberbia y el egoísmo que está en la base y en la raíz de esa búsqueda, digamos, desordenada de nuestra reafirmación personal. Deberes. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que intentar, ¿no?, de algún modo preguntarnos, ¿no?, durante esta semana, ¿no?, ¿cómo vivo mi vida a ese nivel? ¿Soy una persona generosa? ¿Me abro a Dios, no? Y junto con Él, de algún modo hago posible que el ejercicio de la penitencia y de la mortificación me haga ser fecundo, tanto en mi relación con Dios como en mi relación con los demás. ¿O vivo solo para mí? Estoy centrado en mi yo. Mañana, que es día penitencial, el viernes, ¿no? Meditación del Vía Crucis, ¿no? Al menos que habrá Vía Crucis aquí en la parroquia y estas cosas, ¿no? Qué bonito sería llegar al ejercicio del Vía Crucis viviendo realmente con el Señor, que es lo que se pide, ¿no?, dentro del ejercicio del Vía Crucis. Vivir realmente aquel que de algún modo murió a sí mismo por nuestra salvación y que tuvo que pasar por su pasión en la que sus carnes sufrieron realmente la dimensión de su ofrecimiento y de su entrega. ¿Ya? Hay que sentirnos identificados plenamente con ello. Qué bonito realmente vivir en un clima de ayuno, la práctica del Vía Crucis cuaresmal. Entonces, mañana, a trabajar. Recuerdo que alguna vez estaba en una pareja, en una charla que dimos de Cuaresma, hablamos del tema del ayuno, y esta, digamos, la señora vino a hablar conmigo el domingo, ¿no? Decirle, padre, mi marido le escuchó. Y durante el viernes se privó, ¿no?, de muchas cosas que yo sé que le costaban, que sé que eran difíciles. Y lo descubrió en la noche del viernes al sábado, a las 12 de la noche, sí, mirando el reloj, era que se atacaba la refrinota. Eso lo hice yo el año pasado. Muy bien. ¿Me han entendido entonces? ¿Sí? Y sobre todo, ponte trabajos, ¿no?, durante esta Cuaresma de mortificación. No te conformes con lo que la Iglesia te brinda, en el sentido que la Iglesia en ese aspecto es pedagoga, ¿no? Te ayuda a que lo tengas en cuenta, que lo hagas presente en tu vida. Pero de algún modo, dile al Señor, ¿no? Mira, Señor, yo me comprometo, digamos, a ver menos televisión. Me comprometo, ¿no?, a ver solamente el Internet a determinada hora. Voy a ponerme un poco de disciplina. Luego lo del WhatsApp,
Ay, aunque me tiemble la mano y escuche, Señor, no, Señor, dame la gracia, por favor. En fin, ¿no? O sea, pidámosle al Señor, ¿no? De algún modo que nos ayude. Os daréis cuenta de algo extraordinario. La práctica del ayuno dilata el corazón, sobredimensiona nuestra visión de la realidad. Y es uno de esos tesoros que en la Iglesia, hoy en día, es uno de los tesoros más olvidados. Yo no estoy hablando aquí de cosas estrambóticas, ni de cosas extraordinarias, no sé, ¿no? De prácticas de penitencia, de disciplinas, de cilicios, y nada de estas cosas. Todo esto requiere discernimiento, para que no caigamos en la vanidad espiritual. Consejo que os doy, si en algún momento tenéis, ¿no? Directores espirituales, o tenéis, ¿no? Un sacerdote con el cual os aconsejáis, trabajad también, ¿no? El ayuno desde la obediencia y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Aquellas cosas, ¿no? Que normalmente más nos cuestan es donde tenemos que reafirmar nuestra determinación y nuestro hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí. Dentro del sacrificio del ayuno, el que una persona vaya a una misa de 7:30, ¿eso es sacrificio? ¿De la mañana? O sea, más que el ir a misa, es la cuestión de madrugar, ¿no? De levantarse temprano, ¿no? Sí. Bueno, normalmente sí que de algún modo a veces, ¿no? Ustedes saben que la pereza, ¿no? Es la madre de todos los vicios, ¿no? Y a veces la pereza, ¿no? Hace que en algún determinado momento nos sea difícil, ¿no? Emprender ciertas determinaciones que nos pueden ayudar en algún momento, ¿no? A percibir bendiciones, ¿no? Quizás en ese aspecto el madrugar puede ser un ejercicio de mortificación, sobre todo especialmente a aquellos, ¿no? Que en algún determinado momento, ¿no? Se envuelven, ¿no? En las redes de sus edredones y cobijos, ¿no? O sea, si somos un poquitín perezosos, a lo mejor nos viene bien, ¿no? En algún momento. Hay veces que pienso yo, porque yo soy una de las personas que la hace, pero algunas veces pienso, Señor, se me cuenta tampoco tanto trabajo. Bueno, a ver. Soy una persona activa y bueno, seguramente en otras cosas donde el Señor, ¿no? Normalmente trabaje tu voluntad, claro, seguro que encontrarás cosas donde ¿no? Se manifieste, ¿no? Esa tensión entre la ley del espíritu y la ley de la carne, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Y además, pensemos un solo momento, ¿no? Que ese madrugar y empezar el día con la celebración de la Santa Misa, ¡fua! Os dais cuenta que eso cambia inmediatamente mi panorama vital y existencial. Ojalá que encontráramos, ¿no? El valor extraordinario de lo que es la celebración de la Santa Misa como eso, como exaltación de, no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Del pan material, sino especialmente, ¿no? De esa palabra que sale de la boca de Dios y sobre todo del pan vivo que ha bajado del cielo, ¿no? La presencia de nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Ni qué decir si estamos en la parroquia de Corpus Christi, ¿no? Pues bueno, pues eso, ¿no? Pedirle al Señor esa gracia para que realmente eso sea también, ¿no? Una expresión, ¿no? De avivamiento, ¿no? De la vida de Dios en nosotros. ¿De acuerdo? Deberes, por Dios. Vamos a orar y para terminar con esta reflexión. Señor Jesús, te encomendamos todas y cada una de las palabras que han resonado en el interior de nuestra alma. Tú, que nos invitas continuamente a abrirnos generosamente a la acción de tu amor, te pedimos que nos concedas la gracia del ayuno, de la mortificación y de la penitencia durante esta Cuaresma, que podamos de esa manera abrirnos a el fruto de la Pascua. Concédenos que durante estos días podamos, a través de la meditación y de la profundización de nuestra propia fe, que alcancemos, ¿no? Firmes propósitos para seguir acrecentando la participación de nuestros corazones en el proyecto de la salvación de Dios en nuestro mundo y ante tantas necesidades, ante tantas circunstancias que piden, ¿no? Almas que estén dispuestas realmente a ofrecerse contigo para la conversión de sus pecados. Te lo encomendamos, Jesús, a través del Espíritu Santo y por intercesión de nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén.